En los últimos días ha habido muchísimo ruido con la salida a bolsa de SpaceX y precisamente por eso, más que sumarme al hype, quiero hacer algo más útil, explicaros qué significa realmente esta salida a bolsa, qué riesgo veo yo para el minorista y por qué una empresa brutal no siempre es una buena compra en cualquier momento. Porque una cosa es decir, SpaceX sale a bolsa y otra muy distinta es entender qué sale realmente, a qué precio, cuánto trozo sale al mercado y por qué esto puede generar muchísimo FOMO. Así que hoy vamos a verlo con calma, con números y con ejemplos históricos. ¡Vamos allá! Primero, muy rápido, cuando escuchéis IPO o OPV estamos hablando de lo mismo, la salida a bolsa de una empresa. IPO viene del inglés, Initial Public Offering, y OPV sería, para entendernos, por la oferta pública de venta o la colocación inicial con la que una empresa empieza a cotizar en el mercado. Dicho esto, ¿qué sabemos hasta ahora de SpaceX? Reuters sitúa la operación en unos 75.000 millones de dólares, con un precio de salida de 135 dólares por acción y una valoración total cercana a 1,75 billones. Y efectivamente, eso la convertiría en una de las mayores salidas a bolsa de la historia. Y para que nos situemos un poco, si toda esta empresa saliera de golpe con esa valoración, pues estaríamos hablando que esta compañía entraría directamente entre las mayores del mercado americano y se estaría moviendo aproximadamente en la octava posición del SP500, en la zona de Broadcom, Tesla o Meta. Pero ojo, ojito, que aquí viene el primer matiz importante. Una cosa es lo que vale toda la empresa y otra muy distinta es el float libre, es decir, la parte de acciones que realmente queda disponible para comprarse y venderse en el mercado. Y eso cambia muchísimo el impacto real que puede tener la operación. Y luego encontraríamos un segundo matiz algo distinto, que es el precio que de verdad empieza a negociarse en esa salida. Porque una cosa es el precio inicial de colocación y otra muy distinta es lo que pasa cuando el mercado empieza a meter su mano. Porque, por ejemplo, mientras grabo este vídeo, en Freedom24 podemos ver cómo la cotización se ha movido por la zona de unos 173 dólares después de haber tocado unos máximos de 186. Es decir, que no estamos viendo solo el precio inicial de la colocación, ya estamos viendo cómo el mercado está digiriendo la operación en tiempo real. Y aquí ya tenemos la primera lección, que el precio inicial salga a 135 no significa que tú vayas a comprar a 135. Antes hemos visto que si SpaceX saliera entera de golpe con la valoración de 1,75 billones, pues estaría moviendo aproximadamente en la octava posición del SP500 por tamaño. Pero ojo, porque eso solo es una referencia teórica, porque no sale entera, y como acabamos de comentar, inicialmente solo saldría una parte, y aquí entra un concepto que mucha gente escucha pero que no lo aterriza bien, el float libre. Y para entendernos fácil, pues el float libre es la parte de acciones que realmente queda suelta en el mercado para comprarse y venderse. Porque no todo el capital de una empresa está libre desde el minuto 1. Puede haber acciones bloqueadas o acciones en manos de fundadores, insiders, es decir, directivos o personas muy vinculadas a la compañía, y luego pactos entre accionistas, los llamados lockups, que son periodos en los que ciertas acciones no se pueden vender todavía. Así que una cosa es el valor total de la empresa y otra muy distinta el trocito que de verdad sale en el mercado. Si asumimos, por ejemplo, un float libre del 5%, entonces el trozo que realmente estaría flotando serían unos 87.500 millones de dólares. Y aquí viene la comparación buena. ¿Eso es grande? Sí, muchísimo. ¿Pero eso significa que el SP500 va a saltar o caer un 20% por SpaceX? No. Porque si lo comparas con el SP500 de unos 66,1 billones de capitalización total, pues ese trozo representaría aproximadamente un 0,13% del índice. Y de hecho, ese tamaño inicial de float libre se parecería más a una empresa de la zona media del SP500, más o menos por la franja de las 134, en torno a 88.000 millones, más que a los pesos pesados de arriba de todo. Así que aquí ya tenemos la primera idea importante. SpaceX puede tener una valoración monstruosa, sí, pero el impacto real depende del trozo que de verdad salga al mercado. Y una vez entendido esto, la siguiente pregunta no es solo ¿cuánto vale? ¿Cuándo sale? La siguiente pregunta es ¿qué nos enseña la historia de otras salidas a bolsa cuando vienen tan cargadas de hype? Y en este punto tampoco quiero caer en el titular fácil de todas las IPOs son malas, todas las IPOs se hunden. Porque ya sabéis que no se puede generalizar, pero lo que sí nos enseña la historia es que las IPOs calientes pues suelen venir con mucha euforia inicial y con bastante volatilidad. Por ejemplo, en la base histórica de High Ritter, entre 1980 y el 2025, la rentabilidad media del primer día de las IPOs fue del 19%. Aquí podemos ver la rentabilidad media por años, pero si vamos al resumen, pues sería un 19%. Y en años de muchísimo apetito por el riesgo, como podría ser el 25, el 22 o el 21, pues vemos rentabilidades superiores, del 32, el 48, el 29, pero hablamos del primer día. Y aquí saltaremos a otro documento que en este caso lo he traducido. Ritter documenta 324 IPOs que llegaron a doblar el primer día, con picos brutales entre el año 99 y el 2000. Vamos, que una salida a bolsa se dispare nada más empezar no es una rareza histórica. Ahora bien, que algo suba muchísimo el primer día no significa que sea una buena inversión para quien entra tarde, caliente y sin método.
Y ahí justo viene la siguiente pregunta. Vale, después de esa euforia inicial, ¿qué suele pasar? Y aquí viene el dato frío, porque en esta comparativa de 9.195 hipos entre el año 1975 y 2021 creo que es muy reveladora. Nos hablan de esa rentabilidad después de 3 años. A toda la gente en este caso de First Close, que es desde que empezó a cotizar, y aquí a mano derecha tendríamos desde la oferta pública. Nosotros como particulares no hemos podido acceder aquí, hemos partido de aquí. Pues esta estadística nos dice que al cabo de 3 años el 38,5% tiene pérdidas mayores al 50%. En cambio, quien ha comprado con esa oferta preferente o inicial, pues ha perdido un poco menos. Pero lo más escalofriante es que todas esas hipos que han perdido, no más de un 50, pero han perdido, estarían añadiendo un 21,5, con lo que ya tendríamos un 60%, con lo que significa que 6 de cada 10 hipos al cabo de 3 años tendrían menos valor que el inicial. Traducido, que el primer día puede ser espectacular, pero entrar después de esa euforia inicial históricamente ha sido una zona peligrosa. Y aquí viene otro detalle muy interesante que conecta muy bien con SpaceX. Si os fijáis en esta tabla, vemos que cuando el float libre es muy bajo, el primer día suele calentarse mucho más. Por ejemplo, las hipos con ventas superiores a 100 millones, las que tenían un float inferior o igual al 10%, tuvieron una rentabilidad media el primer día de un 32,4%. En cambio vemos que cuando el float era más elevado, pues esta rentabilidad del primer día era inferior. Traducido, que cuanto menos papel hay circulando, pues más fácil es que haya tensión compradora, más fácil es que el precio se caliente al principio y más fácil también es que el minorista entre justo en el peor momento. Y justo además hay otro detalle interesante, porque justo en ese grupo, con un float muy bajo, cuando miras el retorno medio a 3 años ya baja al 27,5, y si además lo ajustas contra el mercado, pues prácticamente desaparece. Y por supuesto que esto no significa que vaya a pasar exactamente igual con SpaceX, nadie lo sabe, pero sí que nos da una idea bastante buena del tipo de dinámica que puede generar una salida enorme, muy mediática y con poco papel disponible al principio. Y para no quedarnos con una estadística abstracta, pues pensemos en ejemplos recientes o conocidos. Cerebras, por ejemplo, que es una empresa que prometía revolucionar el mundo de los chips y de la inteligencia artificial, con una propuesta muy potente de eficiencia y de capacidad de cálculo. Y precisamente por eso generó muchísimo interés. Incluso en su debut abrió aproximadamente un 89% por encima del precio de salida, o sea, una barbaridad. Y claro, eso a corto plazo puede parecer espectacular. Pero después podemos comprobar este retroceso y actualmente, sin coger los máximos, pues estarían unas caídas de un 30 o un 35% y aún sin recuperar, aún. Y luego tenemos el caso de Facebook del 2012, que para mí es buenísimo. Una empresa brutal, una historia brutal, y aún así el primer día cerró prácticamente plano, en 38,23 frente a la salida de 38, y después llegó a caer con fuerza antes de rehacerse con el tiempo. Y esto es lo interesante, no dudamos que es una gran acción y que crea una gran rentabilidad, pero desde su salida pues llegó a acumular unas pérdidas de más del 50%, y en este sentido pues salió en mayo del 2012 y estuvo más de un año, insisto, para recuperar esa sacudida inicial. ¿Qué nos enseñan estos casos? Pues que una empresa puede ser excelente y aún así tu punto de entrada inicial puede ser malo, porque una cosa es el negocio y otra muy distinta, el precio al que entras, el momento y el ruido que hay alrededor. Así que ya tenemos otra pieza importante del puzzle. No solo importa cuánto vale SpaceX o cuánto trozo sale al mercado, también importa que históricamente las hipos muy calientes solían venir con euforia inicial, mucha tensión compradora y una digestión posterior bastante más dura de lo que parecía al principio. Y después de ver algunos datos y algunos ejemplos, ahora viene otra pregunta muy interesante. Vale, pero si la operación es tan grande, ¿de dónde va a venir el dinero para comprarla? Porque mucha gente se imagina que el dinero aparece de la nada, y no funciona así. Una parte del dinero puede venir nuevo, correcto, pero otra parte del dinero suele venir de venta de otras posiciones, rotación desde otros activos, reequilibrios de carteras, o incluso gente que venderá índices o fondos para entrar aquí. Y por eso, aunque SpaceX sea enorme, esto no significa automáticamente que el mercado entero vaya a temblar. Lo que significa es otra cosa, que una mega hipo puede absorber atención, liquidez y flujo comprador, y esto puede generar un movimiento por fases, pero no necesariamente un cataclismo instantáneo. Y al final, después de mirar todo esto con un poco más de calma, una conclusión bastante clara es que necesitas una herramienta. Tanto si quieres seguir una hipo caliente como SpaceX, como si quieres invertir de forma mucho más tranquila en ETFs amplios y globales. Y en mi caso una de las que utilizo es Freedom24, y aquí por ejemplo puedo seguir cómo se está moviendo la cotización de SpaceX, entrar en la ficha del activo y verlo todo con bastante claridad. Y personalmente, después de darle algunas vueltas, pues voy a hacer una compra simbólica de solo 3 acciones para testear este arranque, sin volverme loco ni que esto sea una recomendación. Y en este caso le daríamos invertir, seleccionaría 3 acciones, colocar la orden, confirmar.
Otra cosa que me resulta práctica es que desde una misma pantalla puedo tener controladas mis posiciones, el saldo en euros, en dólares y realizar el cambio en el momento que necesite. Y a la vez puedo ver todas mis posiciones abiertas, ya sean acciones, bonos y ETFs, y lo puedo ordenar por crecimiento, por la cuota, todo con bastante facilidad. Además, desde su apartado que comprar, suben reseñas y ideas de inversión cada semana, así como una selección de acciones, bonos y ETFs, donde podemos encontrar desde opciones muy amplias y tranquilas, SP500, FTSE All World, hasta otras opciones más concretas o más sectoriales, según el perfil de cada uno. Y luego, si ya quieres hacer tu propio seguimiento, pues te puedes montar listas como esta, con los activos que te interesa, e ir comparándolos de forma cómoda. Así que, tanto si alguien quiere seguir una operación como SpaceX, como si simplemente quiere construir una cartera a largo plazo con más tranquilidad, para mí lo más importante es tener una herramienta con lo que lo puedas ver todo bien y moverte con claridad. Así que aprovecho para dar las gracias a Freedom24 por patrocinar este vídeo. Y recordaros que ahora mismo tienen activa su promoción de bienvenida, con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer vuestra primera recarga desde 1000 euros ya podéis acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles del enlace en la descripción del vídeo. Y ahora con este bonus, ¿qué haría yo? Pues primero, no entraría a ciegas solo porque es SpaceX. Segundo, no confundiría una empresa espectacular con una compra automática. Y tercero, me haría 3 preguntas muy simples. 1. ¿Estoy comprando un negocio o estoy comprando una narrativa? 2. ¿Estoy entrando porque entiendo el precio o porque me da miedo quedarme afuera? Y 3. Si esta empresa no se llamara SpaceX y no estuviera Elon Musk detrás, ¿me parecería igual de atractiva a este precio? Porque ahí tenemos la prueba del algodón. Y además recordemos una cosa súper importante. Nosotros no invertimos para pegar el pelotazo, invertimos para no perder poder adquisitivo y construir patrimonio con método. Quien ya tiene un sistema de aportaciones periódicas, indexación global y cabeza fría, no necesita volverse loco con una IPO. Y otra cosa es alguien quien diga, oye, yo quiero poner 500.000, una parte pequeña de mi patrimonio, porque soy agresivo y me apetece asumir riesgo. Entonces, perfecto, pero esto no es lo mismo que convertir esa operación en el centro de tu estrategia. Porque aquí es cuando ya me imagino unos que tienen 10.000 euros, que es su fondo de emergencia, que no han empezado con esas aportaciones periódicas, y lo primero que se les pasa por la cabeza es que pierdo el tren, tengo 10.000 y voy a meter 5.000. Que no, señoras y señores, método, paciencia y constancia. Y en este tipo de operaciones el peligro no suele estar en el nombre de la empresa, suele estar en el FOMO, la euforia inicial o en entrar caliente sin saber que estás pagando. Ya os pregunto, ¿vosotros estaríais en una IPO así desde el principio o preferiríais dejar que el mercado lo dijera un poco antes? Os leo en comentarios. Y si este tipo de vídeo o contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, pero suscribiros que ya falta poco para los 200.000 y que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos en el siguiente.